Raquel tiene una hermana con síndrome de Down y siente que el resto de la familia se lava las manos con sus cuidados. Muy buenas tardes, ahora la sesión doña Raquel y doña Paulina. Bienvenidas ambas. Gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Doña Raquel, ¿cuál es su caso? Mire, lo que pasa es que yo vengo aquí a solicitarle a Paulina, ya, que tome la responsabilidad de la tutoría que tiene contra nuestra hermana menor que tiene síndrome de Down. ¿Ya? ¿Qué edad tiene su hermana? 45. Ya. ¿Ya? Ella más o menos hace como 4 años que tomó la tutoría, la tuvo un tiempo, ¿ya? Y después de ese tiempo se sintió mal de salud y se la fue a dejar a otra hermana mayor. Pero tiene el cuidado personal o tutoría, como dice la señora, por determinación de un tribunal. No. Porque ella se hizo cargo digamos, con la tutoría, porque ella se hace cargo de la pensión, retira la pensión, de todo eso. Pero tiene un mandato, un poder, una autorización. ¿Cómo lo hace para hacer todos esos trámites? Yo tengo un poder. Tengo el poder cuando yo hice el trámite de interdicción, que me demoré... Entonces usted es la cuidadora de ella. Sí, me demoré 3 años en sacar la interdicción de mi hermana. Ya. No, entonces lo tiene en forma legal. Sí. No, sí. O judicial. Sí, sí. O sea, hubo un tribunal que ordenó y que dictaminó que usted es la cuidadora de ella, la tutora de ella. Ya, sí. Perfecto. Ya, pero el detalle es que, por ejemplo, como ella cuidadora, después se sintió mal de salud y se la fue a dejar a otra hermana. Ya. Después, ¿cuántos hermanos son? Somos 13. ¿13? 13, incluida Adela, que es la menor de las mujeres, porque ahí el menor es hombre, ¿ya? Y después esa hermana también se enfermó y se la fue a dejar a otra hermana. Entonces ha estado como de lugar en lugar, no tiene como un lugar físico específico estable. Ya, no tiene un lugar que sea su dormitorio, su cama, su lugar. No. Ha deambulado de casa en casa. ¿Y esto desde cuándo? ¿Desde siempre? Mira, lo que pasa es que... ¿Puedo retroceder un poco? Sí, por supuesto. Ya. Lo que pasa es que nosotros... A ver, yo tendría como 14 años cuando falleció mi mamá, ¿ya? Y el menor tenía como 2 años y medio y Adela tendría como unos 3 años más o menos, ¿ya? Bueno, de ahí como que todos nos hicimos cargo de todo, ¿ya? En la casa que era en ese tiempo de mi papá. Y bueno, Paulina con mi otra hermana Clemencia, ellas ya estaban fuera de la casa, ya estaban matrimonio fuera de la casa. Entonces nosotros ahí como grupo igual ellas apoyaban, hacíamos todo como un conjunto para sacar, como quien dice, criar a los niños. A todo esto, entre ese tanto, mi papá se sintió con mucha responsabilidad al parecer, tomó sus cosas y se mandó a cambiar. Como a trabajar afuera, porque es como de campo, él trabajaba en el campo. Pero tampoco era como un papá que volviera, se hiciera cargo al 100%. Él se fue y llegaba una vez a las 500 a dejar algo a los chicos. De ahí pasó, no sé, como un tiempo, Felipe, que era el menor, tiene que haber estado como en tercero básico y no sé por qué, por decisión también en este caso de las mayores, se lo llevaron a la casa de mi papá que vivía en ese tiempo, vive todavía en Alto Howell, ¿ya? Y de ahí los niños se quedaron en Alto Howell, que eran los 2 menores, 3 menores se quedaron en Alto Howell. Pero mi papá los tuvo 1 año. Bueno, mi papá todo esto en ese tiempo hizo otra nupcia y en ese tanto mi papá estaría 1 año con ellos y los internó. ¿Ya? Adela la internó en un colegio como de monja y a Felipe lo internó en un colegio agrícola. Felipe hasta 4º medio estuvo en ese, lo sacaba los fines de semana. A Marianela, por ejemplo, que es la otra hermana que estaba también con ellos, terminó 8º básico y se la hizo trabajar como en el campo. Ya, o sea, no fue una familia que creció toda unida, junta, ni con un papá y una mamá, nada. O sea, nosotros su papá con suerte se preocupó de internar a los menores y deshacerse del resto. Claro. Ya. Después pasó el tiempo, hace como 4 años, ya mi papá, por situaciones personales de él, que no voy a venir al caso, él llegó a Peñaflor, ¿ya? Y llegó con la Adela, con mi hermana menor, que es el nombre, Adela. Y también en un momento llegó a casa de Paulina, ¿ya? De la noche a la mañana sí parece que le entró el amor de nuevo y volvió con su señora y dejó a Adela. Entonces con nosotros... A la deriva. Claro, Adela está hace más o menos como 4 años con nosotros. O sea, digo en Peñaflor de nuevo,
desde Alto Jaguar a Peñaflor. Entonces, pero desde ese tiempo no ha habido como, digamos, algo estable. Aparte que ella también llegó en muy malas condiciones físicas me refiero, malos cuidados, ¿ya? Dentadura mala. Doña Paulina, ¿y qué pasó con usted? Porque en algún minuto usted la tuvo a cargo. Hizo toda la tramitación en el tribunal para que se declarara la interdicción, le otorgaron a usted el cuidado personal, o usted es la tutora de ella. Sí, yo hice todo lo que tenía que hacer, porque tenía que hacerlo, porque nadie me dijo, oye, quédate con ella, trata de hacer con ella lo mejor posible, sino que el papá un día dijo, oye, voy a Rancagua a buscar un dinero que me deben y vuelvo. Yo le dije, ¿vuelve a almorzar? Sí, me dijo, como a las 3 yo creo que voy a estar de vuelta. Pasó el día, pasó la tarde, llegó la noche y él no volvió. Entonces mi marido me dice, llama a tu hermano, a José Ignacio, y pídele que te acompañe y que vayan a hacer una constancia a Carabineros, que el papá salió y no volvió porque ya era mayor, ya tenía 85 años. ¿Pensaron que le podía haber pasado algo? Pasado algo. Fuimos a Carabineros, en ese minuto Kelly también llegó cuando nosotros fuimos a Carabineros con José Ignacio, y lo que me sugirieron que al día siguiente fuera al juzgado de familia. Al día siguiente fui con Adela al juzgado de familia y me mandaron a la corporación judicial. Ahí Carabineros le mandó esto para poder regularizar la situación de su hermana. Claro, claro. De ahí me mandaron a la corporación judicial. En ese momento no me tomaron, no me apoyaron con abogados, solamente con un asistente social. Pero, que es lo normal, la primera evaluación la hace el asistente social. Eso fue así y me dijeron que, bueno, por mis antecedentes en cuanto a la parte monetaria, yo no calificaba para que me asesorara un hogar de la corporación. Pero me dijeron que esperara, porque estaban en tramitación, haciendo trámite para que las personas, como por ejemplo yo, que tenía una hermana que no era hijo mío, y que había que hacer todo este trabajo para sacar la interdicción de ella, que tenía que esperar. Y pasaron unos ¿De qué año estamos 6 hablando? meses, del 2005. Ya. Pasaron los meses y me llamaron un día para decir que habían encontrado que por ser una hermana me iban a conceder la corporación judicial. Hicieron la tramitación de la interdicción. Claro. Desde el año 2005, entonces usted tiene el cuidado personal de su hermana. ¿Por qué ahora no vive con usted? ¿Qué pasó? No, yo me quedé con ella porque a mí me la dejaron, porque siempre uno de mis hermanos me dijo, a ti te corresponde quedarte con ella porque, o sea, si yo soy la hermana mayor, soy la única que tendría que tenerla durante todo el periodo de... No es porque sea la hermana mayor, sino espéreme, es porque hizo el trámite usted de interdicción. Entonces el tribunal la nombra a usted como tutora. Es usted la que tiene que cuidarla, está a cargo de ella. Sí. Pero es por eso que tiene la obligación, no porque sea la hermana mayor, porque pudo haber sido cualquiera de los 3 hermanos quien hubiera hecho ese trámite y tendría la misma obligación. Sí. Mire, lo que pasa es que también aquí hay algo entre medio. Nosotros, como antes que mis papás compraron un terreno, después va a venir el caso por qué estoy diciendo esto, compraron una casa y esa casa ellos no hicieron el traspaso legal, ¿ya? Después falleció mi mamá, mi papá. ¿Ya a nombre de quién está la casa? Entonces, con el tiempo, igual, por ejemplo, Paulina con su marido, Carmen Clemencia con su marido, tomaron la decisión de dejarle la casa a Patricia, sin saber nosotros los menores, habiendo menores. ¿Quién es Patricia? Patricia, otra hermana. ¿Por qué le tendrían que dejar la casa a ella? Es que eso es lo que uno pregunté al tiempo, porque eso yo me enteré después, al tiempo después. Ya, pero eso no tiene nada que ver con esto. Es que yo a lo que voy, que si ahora, por ejemplo, también hay un lugar donde podría estar la Adela, a eso voy, que hay una casa. Pero ¿y quién la cuida ahí? Pero que ahí es autovalente, pero ahí vive está declarada interdicción.
me imagino, o sea, si está declarada una interdicción, quiere decir necesariamente que ella requiere de alguien que la cuide. Ahí vive Patricia. Y entonces usted dice, ¿Patricia debiera cuidarla? Pero también podría ser parte de que ella podría estar ahí como forma estable, no que ande de un lugar a otro, eso sé, yo lo digo. ¿Y eso significa que Patricia debiera cuidarla? También. ¿Y ella estará de acuerdo? Obviamente que no va a estar de acuerdo porque ahí vive tranquilamente con su hija y sus nietos. ¿Qué sacamos entonces? Sí, también estamos hablando acá también de un gesto de cariño, porque hay un compromiso, hay una obligación legal como hermanos de hacerse cargo de esta hermana, pero también tratemos de compensar un poquito, de analizar un poquito que también va a haber una convivencia diaria, va a haber un trato diario, entonces tampoco es llegar y mandarla a vivir con cualquiera. Es que eso está pasando hoy en día. Por ejemplo, yo la tuve... Ya, por eso déjeme hacerle la pregunta a doña Paulina, porque doña Paulina, usted es la tutora. Sí. ¿Por qué no está viviendo con usted? Porque yo hace un tiempo atrás, bueno, vengo con un problema psiquiátrico hace bastante tiempo. Estoy con una depresión en tratamiento, pero que con la pandemia como que quedó un poco stand-by y no he podido, o sea, no he seguido con el tratamiento que estoy, aunque todavía estoy con la depresión latente y eso me ha complicado un poco el hecho de hacerme cargo de una persona que también necesita que la atiendan. O sea, ¿usted hoy no estaría en condiciones de seguir cuidando a Adela? Con ayuda, sí. ¿A qué se refiere con ayuda? Con ayuda, o sea, que de repente los fines de semana alguien la saque, la lleven a su casa, no estar yo todos los días de la semana y todos los meses del año con ella en mi casa. Definamos, porque quiero que seamos bien claritos para que busquemos una solución. O sea, usted me está proponiendo, podría hacerse cargo de Adela de lunes a viernes, pero que el viernes alguien se la llevara a su casa, la tuviera hasta el domingo y el lunes se la fuera a dejar de nuevo a su casa. Sí. O el domingo en la noche. Sí. ¿Sí? ¿Podría ser así? Todo esto, cuando Adela llegó a la casa, estuvimos con mi marido a punto de separarnos, porque nos creó, la estábamos conociendo de nuevo. La dejamos de ver chica y después la vimos grande, adulta, muy maltratada, muy descuidada y con mucho daño físico. Y obviamente también psicológico, tiene que haber daño psicológico si viene con maltrato físico. Entonces, empezamos a tener nosotros problemas porque ella, dentro de toda su problemática de vida, ella venía con otras costumbres que no eran las que nosotros tenemos y que también tratamos de irle inculcando lo que nosotros podíamos enseñar. ¿Cuánto tiempo estuvo en su casa? Como 1 año y medio. Ah, poquito. Sí. ¿Y de ahí que anda deambulando de casa en casa? O sea, lleva ya más de 10 años de casa en casa. De casa en casa. Sí. Entonces... Tremendo. Vamos a ver a nuestra psicóloga Pamela Lagos que ingrese para que hablemos de ese punto, porque en esas condiciones, claro, la situación de ella no es de las mejores, no es bueno. Pamela, estábamos hablando de Adela, que dice que tiene un síndrome de Down, y ya en los últimos 10 años ha estado deambulando de casa en casa, a pesar de que doña Paulina tiene... Perdón. 5 años. Los últimos 5 años. Los últimos 5 años. Los últimos 5 años. Me imagino que eso no es bueno para ella. Por supuesto que no. Menos con la historia de vida que ella tiene. Una mujer de 45 años que creció en hogares, que fue maltratada por lo que refieren las hermanas, que tiene daños físicos que muestran maltrato de parte de una madrastra, que después de eso pasa 8 meses a cargo de un señor de 85 años, que es el papá, pero que tampoco ha estado en condiciones de darle los mejores cuidados. Hoy en día pasa de casa en casa, lo que hace que, por supuesto, se desoriente, que a rato les cueste adaptarse. Ella no tiene ningún lugar. Todos necesitamos este arraigo y para reducir esta incertidumbre y sentir, mira, este es mi lugar, esta es mi casa, acá estoy, acá están mis cosas, esta es mi pieza, esta es mi cama. Esa sensación básica de seguridad ella no la tiene porque además, si bien son, tengo entendido, alrededor de 4 hermanos los que están haciendo esta suerte de ronda en donde ella pasa de una casa en casa, no hay un tiempo definido, tampoco hay una forma definida de hacerlo. Ahora está con un hermano y cuando yo les preguntaba, después a lo mejor me toca a mí.
Y otra decía, bueno, a lo mejor en el verano me la llevo yo. O sea, no tiene ninguna capacidad de saber qué va a pasar con su vida después. ¿Y por qué les ha costado tanto organizarse? Mira, puedo decir, yo siento que todos nosotros teníamos la vida organizada, por decirlo de alguna manera. Pero entonces ella como llegó siento que se destabilizó un poco. Entonces para todo yo siento, a mi juicio, como que es un estorbo, así como que le hacen el quite, ¿me entiendes? Entonces a la larga, ¿por qué? Porque yo veo que, doy un ejemplo, el único que la lleva de vacaciones es mi hermano José. Él se la lleva a la playa. En mi casa, cuando está en el verano, yo no salgo a vacaciones, se lo expliqué a la psicóloga, porque tengo animales, entonces no los dejo solos, pero sí aprovecho esos cursos que dan en el verano la municipalidad. Entonces vamos a la piscina, que el yoga, que esas cosas las puedo sacar. Claro, por el tiempo que yo estoy periodo de trabajo, que es periodo de escuela, es más complicado, pero sí me solicitan, yo no tengo ningún problema. Siempre cuando por ejemplo Paulina, mi otra hermana, me han dicho yo nunca le he dicho no puedo. Acá hay algo más complicado en eso. Yo siento que en varios hermanos hay intención, quieren, pero hay que entender también que estos hermanos crecieron de una manera bien difícil. La mayor tenía 21 años cuando esta mamá fallece y quedan solos y se las fueron arreglando bien entre ellos. Y eso fue muy bonito, lograron salir adelante, pero también los hizo ser bien. Cada uno se arregla su vida solo. Aprendieron mucho eso. Y en este ir y venir que Adela ha tenido, también está esto de acompañarla, de llevarla a algún lado, pero además de la falta de estabilidad, tampoco hay un cuidado médico de base. Sí, y actualmente uno de los grandes problemas es que ella, por lo que refiere a las hermanas, está teniendo una falta de cuidado médico importante. Está perdiendo sus dientes, está con problemas de la cadera. No hay ni un registro de ella, porque claro, ella como que en el fondo, la sensación que yo tengo es que ella va casi que de vacaciones a la casa de cada uno de estos hermanos. Y estos hermanos se hacen cargo de ella un tiemempo, es como cuando uno tiene una visita, que uno sabe que esta visita va a venir por 3 meses. No va a llevarlo al control médico. Nadie está llevando las riendas de una mujer de 45 años que, por el síndrome que ella tiene, además tiene correlatos físicos que requieren cuidados constantes. Hay que irlos controlando, hay que ir revisando ciertas manifestaciones del síndrome que ella va a tener física y eso se suma a la edad que se va a empezar a deteriorar. O sea, si hay intención, podría haber una organización que hiciera que ordenar este asunto. Por ejemplo, si doña Paulina es la tutora, ella debiera a lo mejor seguir rigurosamente todo lo que tiene que ver con los controles médicos. Absolutamente. Ahora, si necesita ayuda, decir que lo acompañe. Claro, pero ella debiera ser la cabecilla de eso. No quiere decir que ella lo haga siempre. Sí, claro. Quiere decir que ella lo maneja. O sea, ya, ok. A Adela le toca una vez al mes, estoy inventando, no lo sé, hacer su control médico. Este mes la voy a acompañar yo. ¿Sabes qué, Raquel? Este mes yo no puedo acompañarla. ¿Podrías ir tú? No, no puedo. José, ¿puedes ir tú? Sí, yo voy. Ok, José va este mes con ella. Yeah. No es necesario que vaya ella todas las veces y que esté obligada a ir. Pero ella tiene el control de llevar el calendario y decir, este mes le toca. Este mes tengo que hacerle tal examen. Tiene que tomarse tal medicamento. Entonces, cuando se la lleve usted, ella le dice, ojo, toma este medicamento y en 15 días más tiene que ir a ver a tal médico. Eso es ser el tutor. No es solamente cobrarle el sueldo y saber dónde está, sino que hacerse cargo. Porque en este caso, dada la gravedad del diagnóstico de ella, que no es simple, tiene una serie de cosas complejas más, ella necesita, si bien decía por ahí, es autovalente, pero necesita del control de alguien. Necesita el control de alguien y ella, si bien es autovalente en muchas actividades, tampoco puede vivir sola ni pasar tiempo sola. Tiene un funcionamiento bien básico dentro de esa autovalencia. Necesita asistencia para lavarse el pelo, no puede cocinar, o sea, necesita constantemente que haya alguien haciéndose cargo. Sus funciones básicas las hace, pero necesita a alguien que se haga cargo de ella. Y acá creo que es súper importante lo que tú acabas de decir, y en base a eso quiero hablar con los hermanos, porque hay algo que pasó también en esta familia. Las hermanas mayores se hicieron cargo de los menores y tomaron decisiones. Este tema de la casa y muchas otras cosas más. Y los hermanos menores, como buenos hermanos menores hijos, reclaman mucho de esas decisiones. Por eso que ahora le está costando también a la hermana mayor llevar el cuidado y llevar el orden de esta situación, porque estos hermanos más chicos que dicen, ya ahora ya crecimos, no queremos que esta hermana grande siga ahí. Pero hay que entender algo, este funcionamiento familiar debería mantenerse. En los roles familiares lo que uno tiene que hacer es que cada uno se encarga de algo.
En todas las familias funcionamos así. Y sí, hay momentos en que uno crece y uno dice, ya, ahora ya no. Pero hay ciertas situaciones en las que tiene que haber una jerarquía. Si va a ser la señora Paulina o si va a ser cualquiera otra de los dos hermanos, quien sea que lleve este orden, tiene que ser una persona que sea respetada por el resto de los hermanos. Y eso también es súper importante porque eso se ha perdido mucho en esta familia por la forma en la que crecieron. Ahora, por el número de hermanos que son, yo soy más pesimista, creo muy difícil que todos los hermanos vayan a reaccionar, vayan a colaborar y vayan a ayudarlos en esto. Yo creo que por la cantidad de hermanos que son. Entonces, si tenemos la colaboración de 4 o 5, se puede hacer algo. Y en todo caso, siempre he tenido la disponibilidad de cooperar dentro de los tiempos y los plazos que a mí me acomodan. Incluso esto lo habíamos conversado anteriormente antes de venir acá, pero tampoco se tomaba como, sí, ya lo vamos a arreglar, sí, lo vamos a arreglar, pero siempre estábamos como ahí. Tampoco se tomaba como decir, ya, esto se va a tener un ordenamiento, tampoco había eso. Ahora son 11 hermanos los que están fuera de, que no tienen el cuidado personal en el fondo y que no son el afectado, o sea, no excluyendo a doña Adela y excluyendo a doña Paulina, hay 11 más. Si 11 más pusieran un poquitito de luquitas mensuales, sí, a lo mejor podrían pagar a alguien que ayudara a doña Paulina en el cuidado de Adela en la casa. Y con eso le alivian harto la pega también. Sería lo ideal. Sí. Disculpe, eso fue lo que más me estresó a mí, que toda esa etapa la pasé prácticamente sola. Todo ese periodo de trámite, de todo eso, y de repente me costaba mucho salir porque, por ejemplo, Adela, si sube a una micro que va a un tramo largo, se marea, le da ganas de vomitar. O sea, esos problemas que ella tiene y hay que respetárselo. Pero fue como que yo viví libre hasta ese momento, y cuando llegó Adela, como que me enjaularon. Pero también siento, no sé, yo siento, Paulina, que a lo mejor en parte es como, no sé si castigo, dejarte sola, lo asumo, es porque también ustedes tomaron malas decisiones. Y eso, ustedes como hermanas mayores tampoco se han parado frente a los menores y decir, mira, nosotros tomamos esta decisión por esta razón. No, tampoco. Entonces yo siento que a lo mejor... ¿Qué? ¿Ah? Decisiones como eso, por ejemplo, de la casa, porque dejaron desprotegidos a los más chicos, de ir a dejarlo ante mi papá, y también como... disculpa, Kelly. Pero entonces, yo estoy diciendo mi punto de vista, no estoy diciendo que sea así. Yeah. Entonces yo siento que a lo mejor eso es como dejarla sola. Bueno, asume tú todas las decisiones que tomaste sin preguntarle al resto. A eso voy. Ya. Cuando nosotros... hubo un problema X con Marianela, que era chica todavía, y fuimos nosotros, optamos con mi marido y mi cuñado, hablamos con ellos, o sea, hablamos los 4, y optamos por ir a hablar con mi papá, que viniera a ver a los chicos, a los niños chicos, los 3 más chicos que quedaban, que eran los que siempre estaban, que el papá no venía, que el papá... Bueno, típico de ellos que echaban de menos a su papá. Y fuimos un día en la tarde a hablar con el papá y a exponerle que viniera a visitar a los niños. Ni siquiera fuimos a pedirle dinero, nada. Solo que los viniera a visitar. Porque de verdad ellos lo extrañaban. Porque lo dejaron de ver y después no lo vieron nunca más. Y eso fue lo que fuimos. El tema que nosotros llevamos fue ese, que vinieran a visitar a los niños, porque ellos preguntan por su papá y nosotros de repente todavía, como no sé. ¿Y por qué cree que eso es el problema? ¿Esa es la causa del problema? ¿Por qué? No es la... pero es que de ahí partió que mi papá, como a los 2 días más o menos, vino. Y se los llevó. Tomó los niños y se los llevó. Y los sacó del grupo que teníamos aclanado. Lo que ya se había logrado. Y eso puede haberse malinterpretado a lo mejor por el resto, como que ustedes fueron a pedir que se los llevaran. Claro. Y no fue así. Porque tampoco fue hablado, tampoco ha sido explicado. No fue así. Pero ¿usted había escuchado esta explicación? Es que Paulina decía, no, nosotros fuimos a hablar con mi papá.
¿Pero había escuchado ahora la explicación completa? No. ¿Y qué le parece ahora que escuchó? No, sí se entiende, pero yo doy el punto de vista que también hay... veía también como enojo contra ellos porque decía, yo de verdad yo los culpaba a ellos, decía por culpa de los grandes, porque siempre decía por culpa de los grandes. ¿El papá los llevó? Claro, el papá se lo llevó por culpa de los grandes, mi papá los internó. Bueno, Lara igual responsabilizaba a mi papá porque decía que era, digamos, un hombre irresponsable porque no se hizo cargo de su hijo tampoco. Y Pamela lo va a pedir que analice eso, pero uno siempre, ante todos los hechos que pasan en la vida, tiene la opción de mirar desde dos prismas. Desde el prisma de la negatividad y quedarse en las cosas que a uno le duelen, en las cosas malas, en las cosas que a uno le gustan. O desde la positividad y mirar lo que uno puede rescatar de lo que pasó. Aquí lamentablemente perdieron a su mamá todos. Los más chicos y los más grandes también. Sí. Porque uno a los 21 años aún duele. O sea, mi mamá falleció cuando yo tenía 40 y tanto y me duele en lo más profundo del alma. Imagínese a los 21. Para todos fue terrible. Para el que tenía 2 años y para el que tenía 21 fue igual de terrible. Y a pesar de ello y a pesar del abandono de su papá o la despreocupación más que abandono, los mayores, a pesar también de la corta edad que tenían, fueron capaces de aclanarlos, como dijo usted, de sacarlos adelante durante un buen rato. A pesar de que estuvieron internados, se siguen viendo, se siguen juntando, se siguen conociendo. A pesar de que intentó el padre separarlos en algún minuto, mantuvieron estos lazos familiares más fuertes que los que se mantienen en algunas familias que se criaron juntos y que vivieron juntos toda la vida. Entonces, hay cosas súper bonitas en esta historia. No se centre solo en la negatividad. Entiendo que hay cosas que duelen, que molestan y que es bueno aclararlas, como lo que pasó recién acá, que es un honor que haya aclarado el punto aquí en este minuto después de tantos años. Pero también hay cosas mucho más bonitas. También valórelas en su justa medida. O sea, yo igual, por ejemplo, con Paulina también siento que cuando estábamos chicos también hubo una preocupación, eso que dije al principio de mantenernos como unidos. Pero también siempre, se va a la otra parte que tomaron malas decisiones, que se lo hizo saber varias veces y se lo he hecho saber. Las decisiones, yo creo que lo que ustedes no han logrado ver es que cuando ustedes quedaron solos, quienes hicieron de papás fueron las dos hermanas mayores, que ustedes me las nombran constantemente, Paulina y su otra hermana, que se hacen cargo. Y cuando un hermano toma ese rol, empieza a tener un rol bien mezclado. Es entre hermano y papá. Y todos los hijos encontramos que en algún minuto los papás tomaron una mala decisión. Y eso es parte de la vida. Pero el rol de los hijos es entender, es sanar, y es decir, hicieron lo mejor que pudieron en el minuto en el que estaban. Yo siento que estas hermanas hicieron todo por sacarlos adelante. Paulina se iba, dejaba a su hija a las 7 de la mañana, que tenía 4 añitos, que su suegra la llevara al jardín para ella irse a cuidar todo el día a sus hermanos. Mientras otra hermana, que se llama Patricia, trabajaba para sostener la casa y para ayudar a sus hermanos. Todos, hoy en día, terminaron el colegio, tienen un trabajo, la gran mayoría, formaron familia. Y yo creo, y ojalá me estén escuchando los otros 11 o 12 hermanos en la casa, en sus casas, yo creo que gran parte de lo que lograron fue que tuvieron hermanas grandes, que se pusieron los pantalones, que se hicieron cargo y que supieron súper bien tomar el rol y el vacío que esta mamá había dejado. Muchas gracias, Pamela. Vamos a pedirle a Carolina Faúndez, asistente social, que también nos dé su análisis. Todo esto que ha pasado, a medida que ha ido pasando, van pasando los años, voy mirando hacia atrás. Sí, yo estoy consciente que a lo mejor cometimos muchos errores. Todos cometimos. Pero de esos errores también fuimos aprendiendo. Todos cometemos errores, señora. Sí, todos en la vida. Sí. Carita. Carmen Gloria, mira, en esta familia hay oportunidades para resolver este tema, este conflicto familiar, y hay voluntad por parte de todos los hermanos que quieren, ¿no es cierto?, Adela. Primero, ¿por qué tenemos oportunidades? Tenemos oportunidades porque cada uno de los 3 hermanos trabaja. Como trabajan, tienen la posibilidad de aportar económicamente para el cuidado, en la mantención de una persona con discapacidad. Respecto ¿no es cierto?, de la voluntad,
tenemos los hermanos que están conscientes de que no quieren llevar a Adela que salga del núcleo familiar. O sea, ellos saben que ella tiene una discapacidad intelectual y física que cada día va a ir desmejorando. Por lo tanto, una hermana que ha sido la mayor, la que ha liderado el grupo, no puede 100% responsabilizarse económicamente ni tampoco mentalmente, porque ella está pasando una situación compleja. Entonces, dado este escenario, dado que hay voluntad, dado que hay recursos, nosotros nos comunicamos con la Municipalidad de Peñaflor y ellos, a través de su Corporación de Asistencia Judicial y el convenio que tienen directamente con el SENADI, van a ingresar a Adela para que haga el trámite de alimentos mayores. Ella puede demandar a sus 2 hermanos para que se hagan cargo. Ya hay una tutora legal, hay un paso bastante más avanzado que es, ¿no es cierto?, que ella tiene la declaración de interdicción. Está la declaración de interdicción y además Adela tiene directamente una pensión de invalidez, está declarada como inválida, tiene 45 años, por lo tanto es hoy día donde ustedes como familia tienen que hacerse responsables de poder darle la mejor calidad de vida a ella y a la persona que la cuida. El cuidado, hay que hacer también cuidado del cuidador, de la persona con dependencia. Por lo tanto, la municipalidad, a través de su Corporación de Asistencia Judicial de Peñaflor, va a disponer del equipo jurídico que tiene un convenio directamente con el SENADI para que acoja este caso y se haga la demanda respectiva. Perfecto, maravillosa noticia. Muchas gracias, mi querida Carito. Que les vaya Entonces, muy bien. Muchas gracias. Lo que vamos a hacer, por ahora, prioridad 1, ir a la municipalidad, para ir a la corporación, para iniciar la demanda de alimentos para que los 11 restantes paguen pensión de alimentos. Seguramente, como son 11, la pensión de alimentos no va a ser una gran suma para cada uno, porque se va a repartir entre todos. Y mientras más vayan, mejor. Así es menor lo que pagan. Mientras ocurre eso, dejamos el proceso judicial que concluye ahí. Doña Adela volvería a la casa de doña Paulina. Sí. Pero doña Raquel se compromete a llevársela todos los fines de semana, de viernes a domingo. Y vamos a contar con la buena voluntad de don José para los fines de semana largos, para las vacaciones de invierno, para el periodo de vacaciones de verano, que usted dijo que él lo hacía siempre. Sí, o sea, hace como 2 años. Quedamos organizados así mientras obtenemos los alimentos. Una vez obtenidos los alimentos, le va a permitir a usted, que es la tutora, que es usted la que los va a recibir, poder además contratar a alguien que le ayude con los cuidados y alivianar sus problemas. ¿Les parece? Sí. Listo. Con esto entonces cerramos la sesión.